Estamos viendo el Pentateuco y ya comenzamos justamente el cuarto libro del Pentateuco, que es Números. Y hoy toca leer Números capítulo 2. Y como lo dije el domingo pasado, cuando comenzamos Levítico, Dios puso un paréntesis para enseñarnos cómo tenía que ser adorado, cómo tenía que ser obedecido, cómo tenía que ser hoy nuestra comunión con Él, a través de sacrificio vivo, santo, a través de obediencia, a través de una vida santa apartada para Él. Es muy importante eso. Dios lo dijo, Dios lo puso y nosotros obedecemos. Y Números comienza nuevamente desde donde se quedó el libro de Éxodo, en el desierto. Y vemos que a través de Éxodo, Dios dejó de hablar al pueblo de Israel desde el Sinaí, por medio de Moisés. Ya no más Moisés subió al Sinaí, sino Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. Hoy la pregunta que yo le haría a la iglesia: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y generalmente contestan: está en todas partes. Claro, porque es un Dios que omnipresente, está en todas partes. Pero vuelvo a preguntar esta mañana: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Vamos a ver que a través de Números, Dios se encontraba en un lugar específico. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12 tribus, muy bien. Dice que en el norte estaba Dan, y tenía 62,700 soldados. Acuérdate que había habido un censo y arriba de 20 años se iban a consolidar un ejército para cada tribu. Entonces, en el norte estaba Dan y tenía 62,700 soldados. Aser, la tribu de Aser, tenía 41,500. Neftalí tenía 53,400, haciendo un total de 156,600 soldados solamente para la tribu del norte. Al este estaba Judá, que tenía 74,600 soldados. Isaacar tenía 54,400 soldados. Zabulón tenía 57,400 soldados, que hacía un total de 186,400 soldados solamente de la tribu del este. La tribu del sur estaba comandada por Rubén, Simeón y Gad. Rubén tenía 46,500 soldados, Simeón 59,300, Gad tenía 45,650, haciendo un total de 151,400 soldados. Y al oeste estaba Efraín con 40,500, Manasés con 32,200 y Benjamín con 35,400. Hacía un total de 603,550 soldados que comprendían el ejército de Israel en ese tiempo de Moisés. Eso lo podemos ver en Números capítulo 1, versículo 46. Ahí dice el total de soldados que contaba el ejército de Israel: 603,550 soldados. ¿Y cómo estaban ubicados? Justamente como lo acabo de explicar: norte, este, oeste y sur. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2 de Números, versículo 1 y 2. Dice: habló Dios a Moisés y a Aarón. Cada vez que tú abras el Pentateuco te vas a dar cuenta que Dios hablaba. Y aquí dice que Dios habló a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Dónde estaba Dios? En el centro de las tribus. Ahí se encontraba Dios, en el tabernáculo de
reunión. ¿Dónde se encuentra actualmente Cristo? ¿Dónde se encuentra Cristo? En el centro de nosotros. ¿Y ese lugar cómo se llama? Corazón. Corazón. Ahí se encuentra Dios justamente. La bandera identificaba a cada uno de los 4 campamentos. Cada campamento tenía su propia bandera. Judá ocupaba el puesto de honor, es el que más soldados tenía. Y sabemos que Judá fue la tribu donde nacería ¿quién? Cristo, el Mesías. Era una tribu muy importante por lo que vendría más adelante de esa tribu, que era Cristo Jesús. Y cada vez que se tenía que desplazar el pueblo de Israel, tenía que levantar el tabernáculo. ¿Quién lo hacía? Los levitas. Los levitas, era su trabajo de darle mantenimiento, darle forma y levantaban y nuevamente construían el tabernáculo. Y ponían 3 tribus adelante del tabernáculo y 3 tribus atrás. Perdón, 6. Finalmente eran 6 y 6. ¿Qué significaba esto? Que siempre se mantenía el tabernáculo en medio de Israel. ¿Dónde estaba Dios? En medio de Israel. Hoy alabamos diciendo que necesitamos mucho a Dios. Necesitamos que Dios siga obrando en tu vida, que Dios siga cambiando tu forma, tu estilo de vida, que Dios siga renovando tu manera de pensar, que Dios sea el centro de tu actuar, el centro de tus decisiones. Y los que hoy anhelamos profundamente que Dios sea el centro de nuestra vida, vemos cómo va Dios aplicando o derramando mayor bendición en las vidas. Entonces, ¿cuál es el secreto de las bendiciones? Que hoy estemos buscando hacer su voluntad y que sea el centro de nuestras vidas. En todo aquello que tú tengas que decidir, en todo aquello que tú tengas que hacer, que sea primeramente Dios el que te dé esa dirección. Entonces, una de las bendiciones de tener a Dios en el centro, una de las bendiciones que Israel tuvo por justamente vivir en el centro de Dios, que Dios sea el centro, lo vamos a encontrar justamente en su palabra. Siempre Israel esperaba la dirección de Dios. Si tú me acompañas a Éxodo, capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículo 20 en adelante, dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cada vez que eran guiados el pueblo de Israel por Dios, iba justamente a la tierra prometida y los llevaba justamente a buenos pastos. Cuando tú permites que Dios te guíe, te va a llevar a buenos pastos, a buenos resultados, a buenas cosas de tu vida. Pero tienes que confiar en Él y tienes que dejar que Él sea en ti. Y si tú me acompañas ahí mismo en el versículo 22, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Acuérdate que cuando Dios mandó llamar a Moisés, ¿qué usó Dios? Una zarza ardiendo. El fuego no solamente produce calor, sino también produce luz. Si tú vas a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué creó primero Dios? La luz. Dios creó primeramente la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Con qué finalidad? Para alumbrar. Hoy yo te preguntaría a ti, ¿qué necesita hoy tu vida? Es correcto. Hoy tú y yo necesitamos luz. Porque Dios es luz. Dios es luz. Vamos a la primera parte o el primer punto que siempre buscó Israel. A Dios fue para que Dios fuera el que le diera dirección en su andar. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar dirección de Dios. Tienes que tomar decisiones, tienes que tomar una decisión importante de tu vida, tienes que buscar escuela, una casa, una residencia, un trabajo, una familia. Pastor, ya me quiero casar. ¿Estás dejando que Dios dirija tu decisión? Vamos a Salmos capítulo 119, Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tenemos que dejar que Dios nos guíe. ¿Cómo te va a guiar Dios? A través de la palabra. ¿Y la palabra en qué se convierte? En luz para tu vida. Si quieres estar lleno de luz, tienes que estar lleno de su palabra, ¿no? ¿Qué hace la palabra de Dios? Evita que tropecemos, evita que nos equivoquemos. Si tú tienes una vida de mucha equivocación, seguramente no estás dejándote guiar por la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? A ver, vamos a Proverbios, capítulo 2, es el siguiente libro. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice: porque Dios da la sabiduría. ¿Qué da Dios? Sabiduría. Y dice claramente: porque Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué necesitamos hoy? A Dios. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque dice que Él nos da sabiduría, nos da el conocimiento y nos da la inteligencia. Y la sabiduría justamente nos ayuda a entender el camino correcto que debemos andar. Cuando tú aplicas la palabra en tu vida, se llama sabiduría. Cuando tú aplicas decisiones en tu vida, estás usando de su sabiduría. Y cada vez que permitimos que Dios sea la luz en nuestro sendero, en nuestro caminar, estamos asegurando un sendero iluminado y que nunca se apaga. Y eso es a través justamente de una forma, de un estilo de vida. Desde que tú te levantas hasta que tú vas y vas a reposar en la noche. No dejas de estar en la luz, porque Dios es luz. Cuando tú permites que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la ciencia de Dios esté en tu vida, obra de manera continua.
obra de manera continua y permanente. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanecerá eternamente. Quiere decir que cuando estemos en su presencia, cuando seamos glorificados, seguramente seguiremos aprendiendo y Dios nos seguirá hablando, aún siendo ya glorificados. ¿Habrá algo más hermoso, habrá algo más sublime, habrá algo más importante en tu vida que no sea seguir estudiando, leyendo, meditando, escudriñando, entendiendo, aplicando la palabra? ¿Habrá algo más importante que eso? No. Todo está justamente en la palabra. Todo está justamente en ella y va a tener todo lo que tú hoy y yo necesitamos. Si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, esto es Cristo, salga en vuestros corazones. ¿Cómo es que nació Cristo en tu vida? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue ese nuevo nacimiento? ¿Cómo fue? Por escuchar el Evangelio, por escuchar la palabra. Nosotros nacimos por la palabra. Acuérdate, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Eso fue lo que dijo Santiago. Hoy necesitamos entonces en nuestra vida dirección. La única forma para que tú tengas dirección es a través de su palabra. Cada cuando tú lees, cada cuando tú meditas, al menos tienes que hacerlo de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy importante eso. La palabra no solamente es para leerla, sino para meditarla. ¿Qué somos? Ovejas. ¿Y qué es una oveja? Rumea. ¿Y qué es ser rumiantes? Masticar, masticar, masticar la palabra. Masticar, masticar la palabra. No solamente tú quieres leer Biblia para incrementar tu conocimiento intelectual, eso te lleva a la vanagloria, te lleva al orgullo. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Necesitamos leer la palabra no tan solo para conocer más de la palabra, sino para que la misma palabra forme hoy nuestro estilo de vida. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Es muy importante entonces que siempre estés pegado a la palabra. ¿Dónde se mueve Dios? En la luz, porque Él es luz. ¿Dónde se mueve el enemigo? ¿Dónde? En las tinieblas, en la oscuridad. ¿Dónde yo me muevo? ¿Dónde tú te mueves? ¿Y todo a media luz? ¿Y todo a media luz? ¿Mitad luz, mitad tinieblas? ¿Así te mueves? Es muy importante que tú hoy definas dónde quieres vivir. No puedes estar en ambas partes. O eres luz o eres tinieblas. No puedes ser tibio, porque al tibio se le vomita, dice Dios. A los tibios yo voy a vomitar. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5.
Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. No hay ningunas tinieblas en Él. No podemos estar hoy viviendo en la luz y viviendo en las tinieblas. Estamos en este mundo, amados, pero no somos del mundo. Tú puedes andar sobre el lodo, pero no ensuciarte. Es diferente eso. Tú puedes andar en tinieblas, pero siendo luz, no tinieblas. Dios es luz, y cuando el pueblo de Israel buscaba justamente moverse, cuando Dios veía que esa columna de fuego se empezaba a mover, Él en ese momento empezaba a alzar sus cosas y empezaba a caminar tras la columna de fuego o la columna o esa nube que estaba frente a ellos. Cuando tú permites que tu vida sea dirigida por Él, por Dios, las cosas son completamente distintas. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué necesitamos? Luz o tinieblas. ¿Qué necesitas? Luz o tinieblas. ¿Tu carne qué te dice? ¿Tu espíritu qué te dice? El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Que tu estilo de vida sea como el Espíritu de Dios, que te está guiando, te está llenando, te está estorbando, te está dirigiendo, te está consolando. Andad en el Espíritu. Busca andar las cosas de Dios, para que no satisfagáis los deseos de la carne. La carne te va a buscar, te va a llevar a que tú seas oscuridad. La carne te va a decir que seas tú tinieblas. Muchas veces tu mente está entenebrecida por tantas tinieblas que tú acumulas, por tantas tinieblas que tú le metes justamente a tu vida. ¿Cómo entran las tinieblas a tu corazón? ¿Cómo entran? Por lo que ves y por lo que escuchas. Por lo que ves y por lo que escuchas. Y desafortunadamente las ovejas de Dios son altamente influenciables. Por eso dice Dios que no tenía que unirse el pueblo de Israel con las demás naciones, que no aprendieran de ellas, que tuvieran cuidado de unirse a ellas, se mezclaran en ellas. Dios no está hablando que quería vivir en un pueblo, en una esfera completamente aislado, no, pero que se protegiera justamente de las contaminaciones de afuera. Hoy tú te proteges de las contaminaciones de afuera, o estás dentro de esas contaminaciones. Y por eso cuando tú quieres leer, cuando tú quieres meditar la palabra, no entiendes. Una de las razones de no entender la palabra es que está lleno de tinieblas tu corazón. Y cuando tú decides leer la palabra, ¿por qué te duermes tan rápido? No tienes ni 2 minutos y ya estás durmiendo. Comienzas a escuchar a Dios y te duermes. Empieza a bostezar. Y el diablo ya ganó. El diablo ya ganó. Porque tu mente está completamente entenebrecida, llena de tinieblas. ¿De qué hoy llenas hoy tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Y de lo que está lleno tu corazón va a hablar tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú realmente hicieras un conteo de las palabras que tú usas al día, te das cuenta que muchas de ellas
hablan más de muerte que de vida. Hablan más de oscuridad que de luz. Porque estás habituado justamente a vivir una vida doble. A veces estás con Dios, a veces estás con el diablo. Entonces aquí dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿qué implica hoy seguir a Jesús? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Tiempo. ¿Qué implica? Esfuerzo. ¿Qué implica? Fe. ¿Qué implica? Obediencia. ¿Qué implica? Compromiso. El que me sigue no andará en tinieblas. Es promesa. Pero para que tú y yo no estemos en las tinieblas, tenemos que andar justamente siguiendo a Jesús. Y además de no estar en las tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. La luz no existe en las tinieblas. La luz no puede existir en la oscuridad, ni esta puede existir en la luz. Cuando tú llegas a un cuarto oscuro, hay una ausencia ¿de qué? De luz. Y muchas veces eso me ayuda para compartirle a la gente. Cuando tú llegas a un lugar oscuro, ¿qué notas? Que no hay luz, correcto, no hay luz. Porque hay maldad en tu vida, porque hay tanto pecado en tu vida, porque hay tanta lascivia en tu vida, porque hay tanta mentira en tu vida, porque hay una ausencia de Dios en ella. Y si Dios no está en ella, si no estás lleno de Dios, por eso hoy tú negocias tu fe. Y a veces tú eres cristiano y a veces no lo eres. Y te conviertes en una luz intermitente como una luciérnaga. Cristianos luciérnagas. Prenden y apagan. Prenden y apagan. Y así es tu vida. Aquí intentas prenderte, aquí intentas escuchar la palabra de Dios, aquí intentas anotar, aquí intentas leer. Y te cuesta trabajo hacerlo aquí. ¿A eso veniste? ¿A escuchar a Dios? ¿A eso veniste? A leer su palabra. ¿A eso veniste? A que Dios te hablara. Pero intentas, te esfuerzas. Pero eso no es suficiente, amados. Porque la misma palabra te dice que tienes que dar fruto de perseverancia. ¿Cuántos son buena tierra? ¿Cuántos son buena tierra? Lucas 8:15. Vamos a ver cuántos son buena tierra. Dios, ¿dónde estaba en Israel? En el centro del campamento. Estaba en el tabernáculo. Dios, el centro de Israel. ¿Dios es el centro tuyo? ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿Eres buena tierra? ¿Te esfuerzas por ser buena tierra? Lucas 8:15, ¿qué dice? Mas la que cayó en buena tierra. ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que cayó? La semilla. ¿Y la semilla qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿No? La semilla es la palabra de Dios. Y aquí dice, Lucas, dice, mas la que cayó en buena tierra, mas la palabra que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te esfuerzas porque sea un corazón bueno? ¿Está lleno de bondad? ¿Hace bien a las personas? ¿Tu corazón hace bien a las personas? La gente que está cerca de ti crece, la gente que está cerca de ti edifica su vida, está edificando su vida, tus hijos, tu matrimonio está siendo edificado. Un corazón bueno se cultiva, un corazón bueno se trabaja, un corazón bueno se llena. Y la única forma que yo he aprendido para llenar ese corazón bueno es justamente de la palabra.
¿Cómo sé que estoy cerca de una persona que está llena de la palabra? Porque edifica mi vida, no me quita el tiempo, no me distrae en cosas superfluas, en cosas de la vida. Una persona que se acerca de Dios me dice cómo ser mejor esposo, mejor papá, mejor hermano. Cuando una persona está cerca de ti, te hace ser mejor persona, mejor hijo de Dios. Defiende, cuida, protege esa amistad. Cuídala, porque el enemigo va a querer que tú te separes de ella. Mas le cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. No solamente es llenar tu corazón de bondad, sino tienes que aprender a tener una vida recta a los ojos de Dios. Aquí el reto: ¿eres íntegro? ¿Eres de una sola pieza? ¿Eres honesto? ¿No hay cabida a la mentira en tu vida? ¿Hablas siempre verdad? ¿Eres una persona de verdad? ¿La persona cree en ti? ¿O tienes más gente que ha dejado de creer en ti porque es una persona de mentira, que no sostiene la verdad y que tan fácilmente te dejas guiar por los consejos del enemigo? Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Nuevamente, ¿quién es buena tierra? Y si eres buena tierra, tienes que retener la palabra. ¿Y dónde se retiene la palabra? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. Y dan fruto, como dice ahí, con perseverancia. Esto es la gran diferencia entre que Cristo sea el centro de tu vida y no serlo. Comienza a ser buena tierra cuando Cristo ha sido el centro, o estás buscando que sea el centro de tu vida. Él no solamente da dirección a tus necesidades, a tus decisiones, sino también que es luz, como lo acabamos de leer, también es luz en nuestra vida. ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? No solamente da dirección. Dios no solamente es luz, Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. Cada vez que Israel se centraba en Dios, Dios derramaba esa bondad en él. Cada vez que tú y yo nos centremos en Cristo, Dios es bueno y nos lleva a otro nivel de bondad en nuestra vida. Vamos a Salmos, capítulo 73. Salmos capítulo 73 dice: ciertamente es bueno Dios. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Para Israel. Ahí dice el salmista, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cómo tiene que estar tu corazón? Limpio. ¿Cómo limpias tu corazón? A través de la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Anótalo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. No, solo anótalo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ahí lo dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Cada cuándo te bañas? ¿O cada cuándo bañas tu corazón? Es muy importante eso. Si tú me acompañas a una de las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo,
versículo 8, dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Fíjense que los que quieren ver a Dios, la bondad está ligada a la santidad. La bondad está ligada a la santidad. Obviamente a la santidad del creyente. Un corazón limpio y puro es aquel que no está contaminado con el pecado y no actúa bajo su control. Cuida de que tu corazón no esté contaminado, que no se esté controlando justamente el pecado y comience a hacer cosas en la oscuridad, en las tinieblas. Todo creyente, sus sendas deben ser rectas. Todo creyente, sus sendas deben ser rectas, de una manera continua. Hoy sí, mañana no. Todos los días tienes que buscar caminar por sendas de rectitud. Cuando Cristo es el centro de tu vida, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando Él te guía justamente por sendas de justicia, por amor de su nombre, estás entonces confiado en Él y estás plenamente seguro que estás en sus manos y Él va a hacer todo aquello que te permita seguir creciendo en su palabra. ¿Qué más bendiciones tenemos cuando sabemos que Dios es el centro de nuestra vida? ¿Qué más tenía Israel por estar viviendo justamente al centro de Dios? Vamos a Salmos, nuevamente Salmos, capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 1 y 2. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Quién lo cree? ¿Quién tiene esa experiencia en su vida? ¿No? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué es un amparo? Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. Y no solamente me protege, sino me da fortaleza, me da nuevas fuerzas. Cada vez que tú y yo nos encontramos en momentos de tribulación, Él nos fortalece. Cada vez que alguien nos ha amenazado de algo, cada vez que el enemigo te amenaza, Él es tu amparo, dice el Señor. Yo soy tu amparo. Si yo contigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Amén. Es importante eso. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio. Dios llega cuando tiene que llegar, amados. No es cuando tú quieres, es cuando Él dice, hoy estoy ahí contigo. A veces Dios permite que vivamos ciertas situaciones para probar nuestra fe, a ver cuánto le creemos a Él. Dios no necesita ayuda. Dios quiere que tú le creas. Amén. Porque de repente nos ponemos a querer ayudar a Dios. Y no tomas decisiones apresuradas y sale completamente mal, porque no esperaste los tiempos de Dios. Cuando Saúl se le ordenó que tenía que esperar el tiempo del sacerdote Samuel, le dijo, yo voy a regresar para ungirte. Él no se esperó el tiempo. Él tomó la decisión. ¿Y qué pasó? Perdió justamente el llamado. Perdió su reino. ¿Cuántas veces tú has tomado decisiones y has perdido justamente la paz y el gozo? ¿Cuántas veces has
tenido la osadía de ir y dice, como Dios no me ha provisto, voy y me endrogo al banco o pido prestado? Y Dios nos creó para que fuéramos ¿qué? ¿Cabeza o cola? ¿Cabeza o cola? ¿Cuántos son colas? ¿Y cuántos son cabezas? Importante eso. ¿Tú sigues o te siguen? Hoy desgraciadamente estamos viendo un mundo al revés. Nosotros seguimos la cabeza y la cabeza es Cristo. Y Dios puso un orden justamente en ese andar con Él. Puso orden. Hoy nos estamos enterando de qué. Tiempos de Débora. Tiempos de Débora. Qué triste, ¿no? ¿Por qué Débora tuvo que ser juez en Israel? Porque no había varones esforzados y valientes para tomar ese puesto. En casa se está dejando justamente tiempos de Débora. La esposa es la que trabaja, la que provee. El esposo baquetón en su casa, esperando ver qué la esposa trae. Eso no está bien. Los tiempos de Débora justamente es eso, cuando Dios no ve la iniciativa de un varón esforzado y valiente, entonces permite que la mujer suple esa necesidad. Pero es para vergüenza, ¿eh? Eso es para vergüenza. Y no tiene nada que ver con que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre, no, simplemente es un orden que Dios estableció. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón. En ese orden, 1 Corintios 11, versículo 3, ahí lo dice claramente. Entonces aquí dice el salmista, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Quién confía en el Señor? ¿Quién cree en el Señor? Vean lo que dice Isaías, capítulo 43. Isaías lo dijo de esta manera, que en lo personal llenó mucho mi corazón este pasaje. Dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quién lo cree? Tienes que vivir. Lo tienes que vivir. Israel tuvo esta experiencia, esta preciosa experiencia cuando pases por las aguas. ¿Cuándo Israel tuvo que pasar por las aguas? En el Mar Rojo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tenía enfrente? El Mar Rojo. ¿Qué tenía atrás? A los egipcios. Y Dios los hizo pasar en seco. Fue su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Así es Dios. Dios te sorprende exactamente en el momento preciso donde tú decías, ya me voy a ahogar, o el enemigo va a llegar conmigo y me va a agarrar otra vez, me va a matar. Dios llega en ese momento a hacer tu pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Él es ese Dios de Israel. Cuando iban justamente a la tierra prometida y Josué tenía que llevar el arca, tenía que pasar justamente por el río Jordán, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Dios abrió el río Jordán y pasaron en seco todo Israel. Israel aprendió a confiar plenamente en Dios en los momentos más difíciles de su vida.
porque Dios siempre responde. ¿Quién dice amén? Vamos al libro de Daniel. ¿Qué pasó en ese libro de Daniel? Algo sorprendente. Vamos a recordar que los tres amigos de Daniel estaban siendo exigidos para adorar a la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto? Si no se hacía de esa manera, ¿qué merecían? Pasar por fuego, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, para los que no han leído, vamos a Daniel capítulo 3, versículo 11. Y aquí está la instrucción dada por Nabucodonosor. Dice: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Sigo leyendo. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, daba por hecho, daba con la plena seguridad ese rey Nabucodonosor que nadie podía librarlos si ellos no se postraban justamente ante su estatua de oro. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Wow! No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué sigues dudando de las cosas de Dios? ¿Por qué permites que te amedrente cualquier persona, el enemigo usando a cualquier persona? ¿Por qué te dejas amedrentar? Cuando tú tienes que poner los ojos puestos justamente en el autor y consumador de la fe, y aquí con esta plena seguridad, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuál fue la orden? Echarlo al fuego. ¿Fueron echados? ¿Fueron echados? ¿Dios lo permitió? Sí. Muchas veces tenemos que pasar momentos difíciles y Dios lo permite justamente para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestarse Él mismo. Tal vez para ti digas: no, ya imposible, no, ya no va a pasar nada, no, ya lo perdí todo, no, ya ni para qué, ya no vale la pena. Eso es tu poca fe que tienes. Pero Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué hace? Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué ha dicho Dios?
Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Cierto o no? Hay de aquel que quiera levantar una mano delante, hay de aquel que quiera levantar la mano hacia un hijo de Dios. Hay de aquel que se pone a murmurar sobre un hijo de Dios. Hay de aquel. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿En quién confías? ¿En Satanás o en Dios? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? ¿Quién era? Cristo preencarnado. Así es Cristo en tu vida. Así es justamente como obra Dios en tu vida. Estaban llorando, estaban todos nerviosos, estaban paseando entre el fuego. Y dice que el fuego no los consumía. Solamente eso lo puede hacer Dios, amados. Ellos habían creído justamente en la palabra. Ellos vivían la palabra. Estos 3 varones vivían justamente en la palabra. Dios era el centro de su vida de estos varones. Y cuando Nabucodonosor les dijo justamente lo que tenían que hacer, adorar a su estatua, ellos se fueron directamente a palabra. Dijeron: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás parte ni escultura ni imagen alguna, cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De qué grupo eres? ¿De los que temen y se arrodillan ante los dioses ajenos? Y aunque te corran de la escuela, aunque te corran del trabajo, aunque tengas que perder lo que tengas que perder por defender tu fe, por defender justamente lo que tú crees, no tienes miedo de nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos jóvenes aprendieron a poner su decisión, su confianza en Dios. ¿Tú harías lo mismo? ¿Tú harías lo mismo? ¿Tú pondrás todas tus decisiones en las manos de Dios? ¿Desde ahora y para siempre? Amén. Creo que es importante. Deja que Dios sea el centro de tu vida, deja que Cristo sea el centro de tu vida. Y todo lo demás vendrá por añadiduras. Jesús dijo, por último, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, pero tú tienes que confiar. Tienes que confiar. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero antes, en el versículo dice que tenemos que tener paz en Él. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y la única forma que yo he aprendido para tener paz en el Señor es estar vinculado en el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y al final, lo hemos dicho varias veces, antes de ascender Cristo al Padre, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa, promesa. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo está aquí. Cristo mora aquí. Cristo vive aquí. Y cuando Cristo mora aquí y vive aquí, nada me faltará. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia.
Padre mío, Señor, te damos gracias por la palabra hoy recibida de parte tuya, mi Dios. Gracias porque has alentado mi fe, mi Dios. Tú conoces mi andar y mi salir. Tú conoces, Señor, hoy cómo vivo hoy tu palabra, cómo vivo mi relación contigo. Tú lo conoces todo, Señor. No hay nada que esté oculto a tus ojos. En tu palabra fue clara, Señor. Antes de que tú partieras, tú dijiste una promesa, la cual yo y hoy todo creyente la abraza en su corazón. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién lo cree? Señor, gracias, Padre, por sé que estás preparando un lugar para mí. Estás preparando un lugar, Señor, eterno, un lugar celestial, Señor. Y yo sé que pronto vendrás. Y vendrás justamente por tus hijos, vendrás por tu iglesia. Las vas a arrebatar este mundo, Señor, y la llevarás contigo en las nubes. Esta iglesia será glorificada, mi Dios. Esta iglesia será exaltada. Esta iglesia se casará contigo en las bodas del Cordero. Esta iglesia es un remanente fiel que ha aprendido a confiar en ti. Es un remanente que hoy ha aprendido a servirte. Si alguno me sigue, sírvame, dice la palabra. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí estaré mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Danos, Señor, la oportunidad de servirte con todo nuestro corazón. Gracias por aquellos que hoy con ese corazón agradecido, lleno de gratitud, te sirven, mi Dios. Porque tú viniste a servir, no que te sirvieran, Señor. Es lo que dice tu palabra. Que este día, Señor, sea lleno de ti, que este día sea lleno de tu plenitud, que este día sea lleno de tu luz. Dame dirección, Señor, en mi toma de decisiones. Hazme andar por sendas de justicia, por sendas rectas, Señor, por amor a tu nombre, mi Dios. Quiero dejar tu nombre en alto, a través de un matrimonio sólido, fuerte, recto, firme, fundamentado en Cristo, a través de una vida fundamentada en Cristo. Gracias nuevamente, Señor, porque tú hoy me hablas a mi vida y me das nuevas fuerzas, me das aliento, me das ánimo de mantenerme firme contigo, mi Dios. Tú conoces exactamente mi sentir, y tú, cuando ves que mi vida, mi fe comienzan a debilitarse, siempre viene palabra fresca de ti, Señor, para animarme y alentarme y hacerme caminar contigo en todo momento. Haz de esta tu iglesia una iglesia que te honre, que te glorifique, que te sirva. Una iglesia mansa y humilde, mi Dios, que aprenda a comprometerse con las cosas tuyas, que aprenda a obedecer toda tu palabra. Te honramos, Señor, esta mañana, te glorificamos, Cristo, en Cristo Jesús. Amén y amén.